Hola Science Queers, yo soy Putela de Vil y esto es Un Café con Putela. Ya que hemos visto hasta ahora, vimos la creación, la formación del sistema solar. Vimos el tamaño del sistema solar, o sea que ustedes están saliendo como unos magna cum laudes en astronomía. Ay, siempre me confundo entre... Me dice aquí mi producción que es astronomía. ¿Es astronomía? Sí, me confirma. Porque yo como que no leo, yo no soy muy buena leyendo los labios. Soy más buena haciendo otras cosas. En fin. Ahora vamos a hablar de los planetas. Vamos del centro para afuera. ¿Cuál es el primer planeta? Díganmelo. Mercurio, lo sabemos todos. Todos sabemos cuál es el primer planeta, es Mercurio. ¿Qué tiene de interesante Mercurio? Es chiquitito. ¿De qué tamaño es? Como la luna. ¿Ves la luna? Así tal cual es Mercurio. Es más grande que yo y que tú, pero es chiquito. Y está cerca del Sol. Y está lleno de hueco, porque le cae mucho asteroides, ¿no? No tiene una atmósfera que lo proteja y coñazo y coñazo. A pesar de que está cerca del Sol, la pregunta, para que lo investiguen en casa, ¿es Mercurio el planeta más caliente? Yo debería estar bebiendo café cuando estoy contando. No, no lo es. No lo es. Porque a pesar de que es el que está más cerca del Sol, hay un segundo planeta. Viene después. ¿Cómo se llama el segundo planeta? Venus. Y Venus es el planeta más caliente. ¿Por qué? Porque tiene una atmósfera súper densa de dióxido de carbono, efecto invernadero. Cuando la gente habla de calentamiento global, ¿te imaginas el extremo? Venus. Ahí está. Volcán, mierda, calor. Todo eso se concentra, el calor está adentro y no se escapa. Claro, en Mercurio, esto me lo estoy inventando completamente. En Mercurio el calor entra y se va. Pero en Venus entra y se queda adentro atrapado porque es como un invernadero. Es como hecho de cristal. Entra y se queda todo allá adentro y las temperaturas suben hasta, aguántate, 465 Celsius. Porque si fuera un Fahrenheit no fuera tan interesante. Pero como es Celsius, ahí está, chasca. El calor. El caloré. Pobrecita, esa mujer se murió, ¿no? Sí, no lo sé. ¿Sí? Producción, sí, esa mujer se murió. Al caloré de Venus. El caloré. El planeta más caliente del sistema solar. Mercurio es como del tamaño de la Luna. Venus es más grandecito, es como del tamaño de la Tierra. De hecho, Venus y la Tierra son casi el mismo tamaño. Después nos encontramos a la Tierra, que es donde vivimos nosotros. Ya sabemos todo lo que hay. Hay mucha agua, hay muchas montañas, hay mucha gente. Se va a ir a la mierda, porque la estamos destruyendo. Seguimos, sí, paramos, no. Después que viene Marte. También Marte se parece mucho en superficie a la Tierra. Aquí no tengo ningún tipo de información porque no investigué lo suficiente. Pero de fuera se ve rojo. Y pues está después de la Tierra, está bastante cerca, se parece también en tamaño, no es mucho más grande. Y un dato interesante que sí me sé, la atmósfera de Marte no es lo suficientemente, no sé cuál es la palabra, pero no es lo suficientemente inserta aquí la Nabu le va a poner como unos subtítulos. No es lo suficientemente para mantener el agua en su estado líquido. O sea, el H2O, las partículas no se quedan líquidas, ¿no? Porque la atmósfera no es. Ajá, son los cuatro planetas rocosos, los primeros cuatro. Tenemos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos están ahí, cerquita del Sol, cerquita. Luego tienes que echarle un cojón de ganas para llegar hasta Júpiter. Piensa, ¿te acuerdas lo que te dije? Mayor masa, mayor gravedad. Mayor masa, mayor gravedad. Sí, eso fue lo que dije. Júpiter es súper grande. Para que Júpiter no chupe a Marte o a todos los demás, tienes que estar súper lejos. Y efectivamente, está súper lejos. Tienes que echarle muchos cojones de bola para llegar hasta Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar que conocemos. Igual no sé, hay otro por ahí que no hemos visto. Júpiter tiene un poco de luna. Tiene unas tormentas horrorosas. No tengo datos exactos de la cantidad de las millas por hora del golpe del viento. Y, ¿saben qué tiene este ojito? Como el ojete del culo. Este ojito, esta tormenta eterna de Júpiter, este ojito es más grande que la Tierra. Agárrate las tetas. Nosotros cabemos en el ojete de Júpiter. Después de Júpiter, los primeros cuatro, los rocosos, los chiquitos, los nenes. Luego tenemos los gigantes, que son los más grandes. Júpiter, el grande, y Saturno, que es el grande. Si Júpiter es el grande, Saturno es el grande. Que sigue estando súper lejos. O sea, tienes que empezar a pensar. A partir de Júpiter, eso es lejos Júpiter. Luego, lejos Saturno. Y Saturno es famosísimo porque
she put the ring on it. Tiene unos anillos interesantes, súper lindos. Hay una foto ahí de no me acuerdo qué nave espacial que tomó, se veía la luz, la contraluz, no sé qué. La gente se enamoró de Saturno. Hay un romance interno. Ahora, dato interesante. Último minuto. Lo descubrí ayer. Los anillos de Saturno se están desintegrando. ¡Oh! Agárrate, agárrate. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas lo que te dije de la gravedad? Pues poco a poco Saturno va absorbiendo esas piedritas chiquititas, de repente como van creciendo y su propia fuerza de gravedad se las chupa y las estamos perdiendo. Yo no voy a ver el final, pero tal vez los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, los que se enteren de la nube del orto, sabrán, no tendrán anillos en Saturno. Y te acordarás te acordarás de yo aquí en el 2021 diciéndolo. ¿Cuántos anillos tiene Saturno? ¿Cuántos? Tiene 1, tiene 2, soy como Dora la exploradora, tiene 7. Continuamos, después tenemos los gigantes congelados, ¿no? Teníamos los gigantes y luego los gigantes congelados. ¿Cuáles son los gigantes congelados? Miano, Tuano y Uranos. Urano, que es interesantísimo porque Urano tiene esta cosa que le pegó un asteroide de lado. O sea, él estaba tranquilo. Y un día llegó un asteroide que dijo, ¡ah, la mierda! ¡Pum! Le dio un coñazo. Y Urano dice que, ¡paca! Y él tiene un anillo, pero el anillo en vez de estar así, y él rota, no me lo estoy inventando, pero él rota, su movimiento es así en vez de así como los demás planetas, porque le dieron ese golpe. Entonces, pobrecito. Como les dije a ustedes, Science Queers, Urano y Neptuno son los gigantes congelados, están casi todos hechos de hielo. Urano está de lado y Neptuno es azulísimo, pero azulísimo. No azul como la Tierra, que es un azul bonito, un azul intenso, un azul cobalto, así como bonito, como no tengo aquí yo. O sea, esto, no, así no. ¿Por qué? Porque tiene metano en la atmósfera. Y cuando le llega la luz del sol, el metano hace que azul. Así como, no sé cómo explicarlo, pero es como cuando tú comes y cagas. Yo como comida sabrosa y cago mierda. Bueno, Neptuno absorbe luz del sol, lanza azul. Y así tenemos los 8 planetas del sistema solar. Los 4 amiguitos rocosos, los 2 gigantes enormes y los 2 gigantes congelados que tienen como estas cosas como especiales y que uno está de lado y el otro es azul. ¿Y se acuerdan que les dije que había planetas enanos? Sí. Está Plutón, y está Makemake, y está Haumea, y está Eris, y me falta uno, porque eran 5, y está Ceres. Les cuento. Entre Marte y Júpiter, ¿se acuerdan que les dije que había mucha distancia? Hay otro cinturón de asteroides, como el cinturón aquel de Kuiper que les mencioné, donde está Plutón, pero más para acá. Y en ese cinturón de asteroides hay un asteroide que se consideraba grande, que luego se consideró planeta enano, que este es Ceres. Luego para allá, para lejos, es el de Kuiper, donde está Plutón. Y luego para allá, para lejos, no, ya estos no están para lejos, estos ya no me dicen dónde están. O sea, así que sepa, así de lejos están, que ya no me dice dónde están. Que son Makemake y Haumea. Ah, no, ya va, aguántate. Son 5, ¿te acuerdas que se me olvida, no? Ceres, que está entre Marte y Júpiter. Está Plutón, que está en el cinturón de Kuiper, que está después de Neptuno, más para allá. Y está, ahora, Eris. Eris está 3 veces más lejos del Sol. 3 veces más lejos del Sol que Plutón. ¡Plutón! Plutón que está para allá. Eris está esa distancia, again and again, 3 veces. Ahora, ¿te acuerdas cuando te hablé yo de la cáscara de la nube del orto? Si Eris está 3 veces más lejos del Sol que Plutón, imagínate dónde coño está esa puta nube del orto. No lo sabemos, está para allá. Y luego Makemake y Haumea. Y todos estos son los integrantes de nuestro sistema solar tan lindo, ¿no? Sol, los rocosos, los gigantes, los congelados y los chiquitos que están en diferentes distancias, uno entre Marte y Júpiter, el otro más para allá, el otro más para allá y luego para allá. Y la nube del orto. Science Queers.